Queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro tema de la serie Cristo en el Santuario. Y el tema que vamos a estudiar a continuación tiene un título muy especial. ¿Cuál es la ley que es una maldición para nosotros y que Jesús clavó en la cruz? Cristo clavó en la cruz la ley que es una maldición para nosotros. ¿Que la ley es una maldición para nosotros? ¿Cómo es eso? En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y algunos versículos del capítulo 4, y yo les animo a que ustedes hagan un ejercicio en sus casas. Yo lo hice, y marquen con un círculo cada vez que en esa página se marca la palabra ley. Cada vez que se marca la palabra ley, y van a quedarse asombrados que en solo capítulo y medio es mencionada unas 17 veces. Les leo unos cuantos textos y dice así, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acuérdense que hemos venido estudiando el tema del santuario, que la salvación es por sustitución, que lo que nos salva es la sangre del Cordero derramada por nosotros en la cruz, la intercesión de Cristo en el santuario celestial por nosotros. Todo ese plan de salvación gracias al sacrificio del Hijo de Dios, Jesús, por nosotros. Sin embargo, vamos a ver qué tiene que ver en todo esto la ley. Y ahí nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que aquí vamos leyendo como que la ley, nada. No se necesita la ley porque somos salvos por la fe en Cristo. Sigamos leyendo. Más adelante dice en el versículo 19, Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo es eso? Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si me salva las obras de la ley, entonces ¿para qué murió Cristo si por las obras de la ley podíamos ser salvados? ¿Cómo es esto? Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por siempre. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y en el versículo 19 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Sigo leyendo? Hasta aquí los tengo bien confundidos, o mejor dicho, yo no, Pablo. Parecieran textos que como que no concuerdan, como que es un poquito complicado de entender, pero vamos a ver ahora que no es complicado, es muy sencillo. ¿Cuál es la palabra que más fui leyendo? La ley, y la ley, y la ley, si la ley salva, que si la ley no salva, que si por la ley nos justificamos, que no es por la ley. Bueno, queridos amigos, la respuesta a estas inquietudes es muy sencilla. Cuando la Biblia utiliza la palabra ley, la utiliza con 4 significados diferentes. ¿Cuántos?
4 significados diferentes. Así que cada vez que dice ley, se está refiriendo no a veces a la misma, sino diferentes. Y eso es lo que tiende a confundir. Pero cuando identifiquemos cuáles son esos 4 significados de la palabra ley, podemos volver a leer esos versículos. Y ustedes van a decir, ay, tan fácil. Un ejemplo que siempre coloco en este tema es que nosotros somos en mi familia 6 hijos. Mi papá y mi mamá, 2 más, 8, ¿no? Una familia. Y fuera de eso, fuera que solo eran mi papá y mi mamá y 6 hijos, fuimos criados en la casa de los abuelos. Así que vivíamos mi papá, mi mamá, 6 hijos, los 2 abuelitos, 2 tías. Y fuera de eso ellos criaron a otra persona como si fuera de la familia. Así que éramos 13. No éramos una familia, éramos una tribu. ¿Ok? Ahora bien, en la familia, cuando yo estaba estudiando en la universidad, mi otro hermano estaba estudiando pedagogía, el otro hermano estaba estudiando, el que es sordomudo, estaba estudiando en el colegio de sordomudo del Club de Leones, mi otro hermano estaba terminando el bachillerato. Así que de los 6 hijos, 4 varones, mi papá y mi abuelito, y era muy común sonar el teléfono y mi mamá contestaba y decía, aló, familia Lascarro. Y entonces alguien allá decía, sí, buenos días, por favor, ¿me puede comunicar con Lascarro? Y mi mamá inmediatamente decía, ¿cuál de los 6? ¿Cómo así que cuál de los 6? Sí, el nombre. No, es que es compañero mío, Lascarro, le decimos Lascarro. Bueno, dime, compañero tuyo en qué. No, es que él trabaja en una empresa de publicidad. Ah, ese es mi esposo, ya te lo comunico. O si no, Lascarro, sí, ¿cuál de los 6? El que estudia arquitectura. Ah, ese es Alberto. No, que Lascarro, el señor que arregla carros, el señor que es mecánico. Ah, ese es mi suegro, el abuelito que era mecánico. Así que, imagínate, cada vez que sonaba el teléfono y nosotros escuchábamos a mi mamá decir, ¿cuál de los 6? Así que tendía a confundirse, ¿verdad? Tendía a confundirse. Lo mismo sucede con la palabra ley. Y ustedes leen ley, ley, ley. ¿Y qué? Lascarro, 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 Lascarro. ¿Pero cuál? ¿No es que son 6? Así que vamos a ver para identificar cuál de ellos. El que estudia arquitectura, el que estudia pedagogía, el que es mecánico, el que es publicista, el que está terminando bachillerato. ¿Cuál de ellos? Inmediatamente se decía una característica, era identificado y no había confusión. Vamos a ver entonces algunas características cada vez que menciona la palabra ley. Y hay un pasaje de las Escrituras que es en el libro de Romanos. Libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Y allí tenemos, justamente en la lámina, que cuando la Biblia utiliza la palabra ley, la utiliza ¿con cuántos significados? 4. Así que vamos a proyectar allí para las personas que están fuera, también lo puedan ver, ¿está bien? 4 significados. Voy a leer y ustedes me van a ayudar a irlas identificando a cada una, a ver si es sencillo de identificar. En el libro de Romanos 7, 14 al 25, ustedes me van a ir ayudando. Leo así el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que ahí mencionó por primera vez la palabra ley y dice que esa ley es ¿qué? Es espiritual. Entonces vamos a poner, ahí tenemos 4, una de ellas es espiritual. Entonces ponemos ahí, ella es espiritual. Vamos a ir leyendo a ver cómo identificamos y cómo diferenciamos la una de la otra. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. El apóstol Pablo está aquí siendo un predicador, un fundador de iglesias, un misionero, pero Pablo está diciendo, señores, tengo problemas en mi corazón. Yo quiero hacer lo bueno, quiero servir a Dios, pero termino es haciendo lo malo. No quiero pecar, no quiero hacer lo malo, pero
termino haciendo lo malo. Y esa lucha interior que tenía Pablo y que también tengo yo, ¿ustedes la tienen también por casualidad? Ustedes también tienen allá adentro esa lucha que usted dice, este año sí voy a dejar tal cosa y me lo propongo, y como a los 15 días, ¿qué pasó? Como que no podemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto? Pablo también, porque todos los seres humanos lo tenemos. Entonces lo dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora menciona otra vez la ley y dice que la ley es ¿qué? Buena. Ahora miremos a ver y ustedes me ayudan. Esa ley dice que es espiritual y ahora dice que la ley es buena. ¿Será la misma o será otra? ¿Será que si es espiritual será buena? Sí, entonces debe ser la misma. Si es espiritual es buena, entonces es la misma. Y ahí tenemos la segunda característica de esa ley. Es espiritual y es ¿qué? Buena. Sigue diciendo el versículo 17, y aquí él menciona esa lucha interior, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? Dentro de nosotros. Nosotros nacemos, venimos de nacimiento con la tendencia ¿a qué? Al pecado. El pecado está en nosotros. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él quiere, pero no lo puede hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces caemos de rodillas, Dios mío, perdóname, Señor. Caí otra vez, Señor, caí. Es que somos débiles, Señor. Tenemos defectos de carácter y la tentación, y yo caigo otra vez, Señor. Perdóname una vez más, dame otra oportunidad, Señor. Y nos proponemos que no más, pero por allá terminamos cayendo otra vez. Y es lo que Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque lo tenemos ¿qué? Adentro. Forma parte de nosotros. Podría decirse que es hasta genético. Lo dice Pablo cuando dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por un hombre entró la muerte, entonces ¿qué pasó? Todos nosotros heredamos de Adán la naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Dice ahora el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, Pablo ¿qué está diciendo? Que él quiere con toda sinceridad y de todo su corazón, él quiere hacer ¿qué? El bien. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y vuelve a mencionar la palabra ley, dice, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley. 2 puntos. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Ahora Pablo está hablando de otra ley, dice, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley, 2 puntos, que el mal está en mí. Yo le hago una preguntita, esa ley de la que Pablo está hablando allí, dice, ¿cuál es esa ley? Que el mal está dentro de nosotros. ¿Eso es espiritual y eso es bueno? No, así que debe ser otra ley. ¿Será otra o será la misma? Es otra, y ahí tenemos 4, vamos entonces a anotarlo en la segunda. ¿Qué? Esta ley, que el mal está en mí. Así que Pablo dice que la ley es espiritual y que la ley es buena, y él quiere hacer lo bueno, pero haya esta ley. 2 puntos. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. ¿Que uno qué? Adentro tiene el mal. Que el mal está en mí. Esa es otra ley, no es la misma. Hacer que el mal esté dentro de nosotros, eso ni es espiritual ni es bueno. Sigue leyendo el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ahora menciona la ley de Dios. Pregunto, dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál de esas 2 leyes será la que Pablo llama ley de Dios? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, o sea, la que es espiritual y es buena, esa es la ley de Dios.
porque es espiritual y es buena. Ahora, que el mal está en mí, eso no es una ley de Dios. Que el mal está en mí es diferente. Así que queriendo, dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en la primera. Pero veo otra ley. Así que definitivamente esa palabra de otra ley nos confirma que Pablo no está hablando de una sola ley, sino de dos. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál será esa otra ley? Él dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Entonces la de abajo es esa otra ley. La de arriba es la ley de Dios, pero hay otra ley. ¿Y esa otra ley qué hace? Dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es la ley de la mente de Pablo? Dice, esa otra ley que está en mis miembros se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente de la que él se refiere? La de arriba, la ley de Dios. ¿Y por qué la llama la ley de mi mente? Lo leemos en Hebreos 8:10. Y en Hebreos 8:10 dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escribiré mis leyes. ¿Dónde? En la mente de ellos y en el corazón las escribiré. Ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Así que tenemos allí, ¿verdad? Que dice que Pablo dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿verdad? Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y dice Pablo, y me lleva cautivo. O sea, la ley que está en mis miembros se revela contra la ley de mi mente, la de Dios, y me jala y me arrastra. Y dice, y me lleva cautivo ¿a dónde? A la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál de esas dos, la de arriba o la de abajo, la primera o la segunda, será la que Pablo llama la ley del pecado que está en mis miembros? ¿Cuál de las dos? La de abajo. Ahí tenemos la de abajo. Queridos amigos, hasta allí nomás estamos viendo que Pablo en sus escritos, cuando él menciona la palabra ley, por lo menos en Romanos 7, del 14 al 25, ¿de cuántas leyes por lo menos se está hablando? Por lo menos se está hablando de dos. Ahora, lo que sucede es que a veces al no conocer de que la ley la menciona con varios significados, que son por lo menos hasta ahora 4, y entonces encontramos que Cristo clavó la ley en la cruz. ¡Wow! Los 10 mandamientos. Cristo me hizo libre, ya no estoy sujeto a la obediencia de la ley y de los rudimentos de la letra de la ley. Soy libre, entonces no guardo la ley de Dios. ¿Y creemos que eso es libertad? Y Cristo no clavó la ley de Dios en la cruz. Vamos a ver, porque acuérdate que son 4. De esos 4, alguna fue clavada en la cruz. ¿Será que fueron los 10 mandamientos? Nota que dice Pablo que según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Ay, tan rico obedecer a Dios, todo es paz. Pero hay otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente y lo jala y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Y dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que en los miembros tengo la tendencia al pecado. Y Pablo termina el capítulo 7 de Romanos en el versículo 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo es el centro del santuario y del plan de salvación. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero luego él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, ¿cuál sirve? A la de arriba. Más con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo está Pablo allí? Dividido. Con la mente me deleito en la ley de Dios, pero en la carne termino sirviendo a la ley del pecado. Ahí están dos leyes, definitivamente demarcadas, dos leyes. ¿Está bien? Pero nota que la menciona siempre con la palabra ley. Ahora, Dios sabe el conflicto que hay en nosotros por esas dos leyes. ¿Cuáles son esas dos leyes? Ahí está en amarillito. La primera, la ley de Dios, los 10 mandamientos, esa ley que es espiritual y que es buena. Y la de abajo es la ley que Pablo la menciona. ¿Qué ley? Que el mal está en nosotros.
¿Cómo se pudiera definir qué es eso? Es la ley de la herencia genética. Los seres humanos fuimos creados por Dios con la capacidad de heredar de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y ancestros. Es más, si usted lo lee en Génesis, cuando Dios creó al hombre, nos vamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves de la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que inicialmente Adán y Eva estaban hechos a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Luego Dios les dice en el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla. Nos dio la capacidad, el don concedido de Dios de procrear. Y al procrear viene la ley de la genética. Y es que los hijos salen a la imagen de los papás. La nariz, los ojos, la mirada, la estatura, la contextura física, hasta características de pensamiento. Así que hasta ahora tenemos a Adán exactamente a la imagen ¿de quién? De Dios. Pero luego Adán pecó. Y Adán, que estaba hecho a la imagen de Dios, ahora Adán deja de ser a la imagen de Dios y ahora Adán es un pecador. ¿Adán es un qué? Un pecador. Y cuando Adán es pecador, dice el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y ahí nacen los primeros hijos. Pero si ustedes miran, en el capítulo 5 de Génesis, él da unos detalles del nacimiento de esos hijos. ¿Cómo era Adán recién creado? A la imagen de Dios. Pero luego Adán peca, y Adán ahora, siendo un pecador, tiene hijos. Y mire qué sucede cuando nacen los hijos. Dice Génesis 5, 1 en adelante, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que lo creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. ¿Cómo fuimos creados? A semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Queridos amigos, cuando Set nació a la imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Pero Adán a la imagen de Dios o Adán ya pecador. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió? Mientras Adán estaba a la imagen y semejanza, no nacieron los hijos. Pero luego que Adán se convierte en un pecador, nacen sus hijos. Y dice que engendró un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Así que, ¿qué traía Set? Es más, ¿qué traía Caín? ¿Qué traía Abel? ¿Qué traía Set? ¿Y qué trajimos todos? Nacimos con la herencia en nuestro interior, la tendencia a el mal. Nacemos con eso. Si tú quieres decirle, Dios mío, quítame este deseo que tengo de pecar. Es que quiero hacerlo, yo sé que eso es pecado, pero es que me gusta, Señor. Es que yo quiero, pero yo sé que eso es pecado y que la paga el pecado la muerte y que te pones triste y que eso es pecado. Pero yo quiero. Así que es una cosa allá adentro, una fuerza que no lo podemos controlar, está en nosotros. Si nos pudieran operar, yo diría que es genético. Si nos pudieran operar, abrirnos, buscar los genes y abrir los genes y decir, aquí está la tendencia al pecado. Cerramos ese gen, abrimos otro gen, la tendencia al pecado. Y que nos limpiaran los genes. Todavía no se ha inventado eso. Pero en el cielo hay un sistema. Y el Espíritu Santo vino a la tierra a entrar allá. ¿A qué? A cambiarnos de adentro para afuera. Por eso dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron y Él nos comienza a transformar de que esas tendencias a lo malo se nos vayan quitando y Él comienza a ponernos con su poder, porque es Dios en nosotros, la tendencia al bien. Pero mientras tanto tenemos la tendencia al mal. ¿Pablo la tenía? Sí. ¿Moisés la tenía? ¿David la tenía? Sí. Todos la tenemos y no sabemos qué hacer con ella. Así que parte del programa del santuario es cambiar eso. En pocas palabras, la ley de Dios, los 10 mandamientos, y la otra ley se puede decir que es la ley de la herencia. Esa ley que dice que los hijos llevan la imagen de sus padres. Yo me miro en los videos. Cuando yo me miro en la televisión y veo estos videos, yo me pongo a decir, yo hago todas esas caras. No me doy cuenta. Y me veo cuando me paro y cuando camino y la manera como pongo los ojos, igualito a mi papá. Y yo digo, pero así me parezco a mi papá, pero si soy idéntico a mi papá. Y yo asombrado, yo no pensaba que me parecía tanto a mi papá. La misma gesto, la misma así, todo. Si ustedes me conocen a mí, ya conocieron a mi papá. ¿Por qué? Porque es una ¿qué? Es una ley. La mamá tiene los ojos verdes. ¿Qué color le van a salir los ojos al hijo? Verdes. El papá es alto. ¿De qué estatura va a salir el hijo? Alto. Si el papá es bajito, su abuelo es alto. Dice, mi papá es bajito. ¿Y yo dónde salí tan alto? Y le pregunté por su abuelito y dice, ese sí es alto. Porque la herencia genética se mantiene más o menos por 4 generaciones. Así que a veces de los papás no, pero vaya a investigar al abuelo y al bisabuelo y dice, mire, salía así al abuelito. Es la ley de la herencia. Nacemos con esa tendencia. Desde bebés la traemos. Mira esto. Un bebé no ha pecado. No ha hecho nada. Es una criaturita de Dios. Es más, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. El bebecito no ha hecho nada. No ha cometido nada. No tiene mal pensamiento. Nada. Pero ¿sabe qué tiene allá adentro guardadito en la semillita, allá en su corazón? Tiene la semillita. Que peque es cuestión de tiempo. Déjalo que crezca para que veas. Bebecito no hace nada, no, nada, pero apenas. Es más, miren esto, hay algunas características a veces con los niños. Y voy a poner el ejemplo de los niños, porque si me pongo a hablar de los adultos no acabamos hoy. Pero no se han dado cuenta de los niños, por ejemplo, ese bebé, ese hijo tuyo, que está por ahí corriendo, jugando, y de pronto tú cargas otro niño. Ay, tan lindo tu hijo, y lo cargas, nene, ¿cómo te llamas? Y tu hijo que está jugando y ve que tú cargas otro niño, ¿sabes qué hace él? Se viene corriendo. Mami, quiero agua. Mami, llévame al baño. Algo te pone para que bajes ese niño, porque ese niño está ocupando su lugar. Y eso porque no lo alcanza, pero cuando lo alcanza lo pellizca. Y el ejemplo más clásico es cuando el niño en el hogar llega el hermanito. ¿Cuando llega quién? El hermanito, porque es que en los hogares el niño mayorcito, el bebé, todos los que llegan, y el niño, ay, el niño, ¿cómo está de grande? Tan lindo el niño. Y él, ese soy yo. El centro de la casa, el floridito. Pero de repente la mamita está embarazada y un día la mamá se va al hospital y regresa con una cosita chiquitita así metida en mantitas. Y él se pone así, mira, ¿y esto dónde salió? Ay, es tu hermanito. Mi hermanito, ¿te gusta? Sí, un besito. ¿No? Pero él todavía no mide lo que está pasando. Y cuando comienzan a llegar los adultos a ver ese nuevo bebé, ¿saben qué pasa? ¡Tin, tin! El timbre. Y él sale corriendo porque siempre el niño sale a ver quién llegó. Y se abre la puerta y entran los vecinos. ¿Dónde está el niño? Y él dice, aquí. Y ¡fum! Pasan de largo al lado de él y nadie lo saluda. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Para dónde van todos? Yo soy el niño. Y se va detrás así, se asoma por la puertecita y ve a todos allí rodeando. Tan lindo. Ay, qué ojos tan lindo. La nariz es del abuelo. Y él ve a todos rodeando y le traen regalos. Y a él ni lo saludaron. Y de repente él llega y se mete y jala así. Y él coge el regalito y la mamá dice, no, nene, eso es del niño.
tú ya estás grande. Y apenas tiene 4 años, por favor. ¿Y qué le dice? Eso es para el niño, tú ya estás grande. Y él no entiende qué es eso de grande. ¿Y qué pasa? Él ve que todo ahora el centro del hogar ya no es él, sino el otro que llegó. Así que ¿saben qué hace ese niño de 4 añitos? Cuando medio se descuidan los papás y las visitas, ¿qué hace con el bebecito? Lo mechonea. Y el bebé comienza, ¡ñua! ¡ñua! Y cuando vienen todos al cuarto, lo tiene por su cuenta. Y le dicen todos, nene, no, él es tu hermanito, tienes que quererlo. Él es chiquito, bésalo, él es tu hermanito. Y él, Y cuando se descuidan otra vez, ¡chum! Los ojos. No, nene, no sea brusco con el bebé, tienes que quererlo. ¿Y sabe por qué se está portando así? Porque es un bebecito de 4 años, pero ¿qué tiene allá adentro? Celos. ¿Y saben qué son los celos? Producto del pecado. Siente celos. Y yo creo que les conté ya, pero recuerdo que nosotros tuvimos alguien que nos aconsejó en su momento cuando Elisa tenía 1 año y medio, 2 añitos, que llegó Laura de 3 días de nacida, y este amigo nuestro que fue el doctor Abraham Acosta, que hoy está en la Universidad del Plata en Argentina, y él nos aconsejó, dijo: Alberto, cuando vengan del hospital con la bebé, cómprale un regalo grande, algo que se impacte a la niña mayorcita. Cómprale un regalo y le dices que ese regalo se lo trajo la hermanita, para que veas cómo la quiere. Y ahí eso también es producto del pecado. Interés, ¿cuánto vales? Me dio regalo, la quiero. Así que nosotros fuimos al San Andresito y compramos un triciclo de plástico rojo con amarillo y verde. Y de esos que se impulsan con los piececitos para que coja fuerza en las piernas. Y lo envolví en regalo y le puse tremendo lazo, lo más impactante a la vista de ella. Así que llegamos del hospital con la bebé y ahí venía ese semejante regalo grandísimo. Y cuando ella salió a recibirnos: nena, mira tu hermanita, y ella te compró un regalo. Y ella: sí, ¿qué me dio? Espera a ver, y fui a la puerta y entro. Mira, esto te lo compró ella, puedes abrirlo. Y rompió el papel. ¡Wow! Y eso, se puso feliz. ¿No le vas a dar la gracia a tu hermanita? Hermanita, gracias, ma. Y la quería mucho. Y eso hizo menos traumático para ella, porque ella había sido el centro de atención hasta ese día, pero ahora que llegaron, ahora hay 2 centros de atención. Y cuando llegaban los vecinos y los familiares a visitarnos a Laurita recién nacida, yo los paraba en la puerta, le decía: un momentito, antes de entrar, déjame decirte algo, antes de ver a Laurita, me le tienes que dar un beso y un abrazo a Elisa. Ay, ¿por qué? Sí, porque si no, no te dejo pasar. Bueno, está bien. Hola, Elisa, manga. Y ella feliz, la saludaban. Qué linda estás hoy. Y tu hermanita. Y ella misma la llevaba y le decía: me trajo regalo. Y la llevaba al cuarto. Y yo obligaba a toda la gente que no me la ignoraran. No me la ignoren, porque eso la va a poner en contra de su hermanita. Y después la va a mechonear. Y así sucesivamente. Cuando Elisa tenía 5 meses, le mandamos tomar una fotografía estudio muy bonita, con una sonrisa así, bien, sin ningún diente, pero se ve bonita. Y entonces la pusimos en la sala. Cuando Laurita estaba para cumplir 5 meses, yo estaba en una obra de construcción en San Andrés Islas. Y yo me acordé y le dije a mi esposa: por favor, llama al fotógrafo y dile que le tome una foto a Laura exactamente como se la tomamos a Elisa, en la misma posición, en el mismo mueble, idéntica, hasta con el mismo vestido que todavía lo teníamos. Igual, y este fotógrafo hizo un gran trabajo porque la fotografía quedó idéntica, el mismo vestido, la misma sonrisa, todo igual. Y las mandé enmarcar y las puse en la sala, las 2. Y nuestros amigos y familiares que llegaban y decían: ¡ay, tan lindas las niñas! ¡Ay, cómo se parecen! Pero comenzó alguien a decir: ¡ay, pero esta es blanca y esta es morena! ¡Ay, pero esta es así, esta es asá! Y Elisa y oyendo. Me tocó quitar las fotografías de la sala. Me tocó quitarlas y ponerlas en la alcoba donde solo entran ellas 2 y nosotros 2. Cada una con su fotografía encima de su cama.
Hasta hace poco me las mandaron quitar. Papi, ya crecimos, quita eso. Pero ya no entraban las personas porque no podían las personas evitar ¿qué? Las comparaciones. ¿Y qué pasa con las comparaciones? Crecen al uno y destruyen al otro. ¿Está bien? Y eso afecta a los niños. ¿Por qué? Porque traemos de nacimiento ¿qué? La tendencia a sentir celos, envidias y todas esas cosas. Esa es la ley de ¿qué? Que el mal está en mí. Un niño trae eso por naturaleza. Recuerdo el caso de aquellos dos niños que su papá era un hombre que todos los fines de semana les traía una torta. Y les decía, aquí tienen esta torta, niños, pártanla ustedes mismos, como buenos hermanitos, aquí tienen el cuchillo. Yo no la voy a partir, la van a partir ustedes dos porque tienen que aprender a compartir. Y entonces, el niño más grande partía la torta, un pedazo grandísimo y otro pequeñito. Y él se llevaba el pedazo grande y al pequeñito le dejaba uno pequeñito. Y mi papá dijo que la partiéramos y yo la partí así. Y el pequeñito lloraba, papá, mira lo que mi hermano me dio. Y el papá venía, ¿cómo puedes hacer eso con tu hermano? No, tú dijiste que yo la partiera por donde yo quisiera. Sí, nene. Y el papá podía, él mismo, venga, yo la parto. Él podía hacer eso. Pero el objetivo no era él ejercer como adulto, sino enseñar a sus hijos a quererse desde pequeños. Le voy a traer otra torta el otro fin de semana, pero por favor, tienes que amar a tu hermano, pártela equitativamente. Y llegaba y la partía uno más grande, uno más pequeño, y volvía y le daba el pequeñito y se llevaba el grande y el niño lloraba, papá, mira. Así que viendo el papá que no avanzaba, pero él quería que estos dos hijos, ellos mismos partieran la torta por su propia voluntad, teniendo criterio de equidad. Entonces él les dijo, aquí tienen esta otra torta. Pero hay una ley que voy a poner ahora. La puede partir cualquiera de los dos. Y el mayor dijo, yo papi, yo la parto. Bueno, está bien, tú la partes. Pero hay una ley. ¿Cuál es la ley? El que la parta tiene que dejar que el otro escoja primero. Así que si tú la partes, tú ya hiciste tu parte. Ahora tienes que esperar que tu hermanito escoja un pedazo y tú escoges el resto. ¿Qué creen que hizo? Fue y buscó una regla y midió por todo el centro la torta. Qué equitativo fue este niño con su hermanito. Ahora sí, hermanito, escoge el que quiera. Eran idénticos. ¿Y qué creen que es eso? Eso que traemos, lo ancho para mí y lo angosto para ti. ¿Y lo traemos desde cuándo? Desde niños. Esa tendencia al mal y que crecemos y la tendencia va creciendo con nosotros. Esa ley es la ley que el mal está en mí, es la otra ley que está en mis miembros y es la ley del pecado que se revela contra la ley de mi mente. Sabemos lo bueno, pero no lo queremos hacer. Qué terrible. Y esa lucha la tenemos todos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos quiere ayudar. Por eso en el santuario está el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí hemos entendido esas dos leyes? Ahora bien, si esas dos leyes la una pelean contra la otra. Si esas dos leyes la una pelean contra la otra. O antes de ver eso, vamos a ver la tercera ley. Porque ¿son cuántas? 4. Vamos a ver una más, la tercera. Y luego miramos cómo Dios resuelve el conflicto entre estas dos. Vamos a buscar otro ejemplo donde habla de la ley y vamos a ver si se refiere a una de estas dos o ya está hablando de otra ley. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, San Juan capítulo 8, Jesús está predicando en el templo. San Juan 8. Jesús está en el templo, en el santuario. Dice el versículo 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Imagínate Jesús predicando, la multitud escuchándola y estos hombres entran y ponen a la mujer justo aquí, en la mitad. La pusieron en medio, que todos la vieran y que Jesús también la viera. Y le hacen una pregunta a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida
en el acto mismo del adulterio. O sea, fue tomada infraganti. No podía decir que no era ella, la agarraron ahí mismo cuando estaba adulterando. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En Israel, una persona que fuera sorprendida en adulterio era apedreada. Era apedreada. Pero lo que implicaba este ejemplo de que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Si estaba en el acto mismo, ella estaba sola, estaba acompañada. Búsquenme en ese pasaje si trajeron al hombre también. No lo trajeron, porque así es la ley humana. La ley humana es amañada. ¿Está bien? Es amañada. Si yo lo hice, fue sin culpa. Si lo hizo el otro, lo hizo con mala intención. Si yo lo hice, fue sin querer. Pero si lo hizo el otro, lo hizo por maldad. Así juzgamos. Y no juzgamos correctamente. Y el Señor dice que habrá un grupo de personas que en el milenio recibirán facultad de juzgar. Y para eso necesitamos aprender aquí, a juzgar con recto juicio. No juzgar por apariencias, sino con recto juicio. Y estos hombres traen a la mujer, y en el libro deseado toda la gente dice que el hombre que estaba adulterando con ella estaba entre la multitud con piedras para apedrearla por estar en adulterio. Y él era el que estaba adulterando con ella, ¿se dan cuenta? Ahora miren esto. Lo más, es una sociedad machista, machista. Los hebreos eran muy machistas y nosotros los latinos también. Y juzgamos a los varones de una manera y a las niñas de otra manera. Si el muchacho de 16 años está en la puerta y pasa una niña y el muchachito le hace así, el papá dice, ese es el hijo mío, idéntico a su padre. Oh. Pero si es la hija que está en la puerta de la casa y pasa un joven trotando todo atlético y ella se queda así, y el papá la sorprende y dice, ¿qué? ¿Qué está viendo? ¡Para adentro! ¿Sí o no? Es decir, si el hombre tiene varias novias, es muy macho. Pero si la muchacha tiene varios jóvenes con los que sale con uno y con el otro, que es una perdida. ¿Sí o no? Es decir, juzgamos de esa manera. Ante Dios, ese juicio no es recto. Así que aquí estaban los judíos haciendo eso. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dice el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Era la ley que había escrito Moisés. Y la ley que escribió Moisés, ¿quién se la dio? Él mismo, Jesús, el ángel de Jehová. Y ellos querían hacer esto para que Jesús, si decía, no, hay que perdonar al que ofende, hay que amar al prójimo. Estás incumpliendo la ley, vamos a ejecutarte. Y si Jesús decía, sí, hay que apedrearle, ¿dónde está el amor que predicas? Así que era para hacer quedar mal a Jesús, era una treta de ellos. Y entonces ahora, efectivamente en el libro de Deuteronomios hay una parte donde dice, pero miren cómo escribió Moisés, el hombre y la mujer que sean sorprendidos en adulterio, ambos morirán indefectiblemente, apedreados. Y ellos estaban cumpliendo la ley a su manera, solo la mujer. Porque el hombre es muy macho, pero ella era una perdida. Ese era su juicio. Ahora bien, ¿por qué cuando dice aquí el versículo 5, en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres? Pregunto, ¿cuál de estas dos leyes que tenemos en la gráfica es esa ley donde Moisés mandó apedrear tales mujeres? ¿Será que fue la primera, la ley que es espiritual, la ley que es buena, los 10 mandamientos, la ley de Dios? ¿Será que es esa ley? ¿Cuál de los 10 mandamientos dice apedrearás al adúltero? Ninguna de los 10 mandamientos. Hay un mandamiento que dice no adulterarás, pero no hay uno que diga apedreen al adúltero. Así que no es la primera. Ahora, la segunda, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Esa ley manda a apedrear a los adúlteros? Tampoco, al contrario, esa ley es la que hace que adultere, pero no los manda a apedrear a los adúlteros. Así que no es ninguna de esas dos. ¿Qué es esto de la ley de Moisés? No son los 10 mandamientos. ¿Sabe qué es la ley de Moisés? Resulta que Dios le dio a Moisés para que escribiera
los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros se les llama el Pentateuco. Los judíos, los hebreos, le llamaban a esos 5 libros que escribió Moisés, le llamaban la ley de Moisés. Entonces el Antiguo Testamento para ellos estaba conformado por la ley, los 5 primeros libros, los profetas, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Micaías, Sofonías, Zacarías, Malaquías. O sea, la ley y los profetas y los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento eran la ley y los profetas. La ley, los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, en la ley Moisés nos mandó a hacer tal cosa, en Números, en Deuteronomio, en Levítico. En la ley Moisés dice tal otra. No los 10 mandamientos, la ley de Moisés eran los primeros 5 libros. Miren otro ejemplo: Jesús resucitó. Y en el Evangelio según San Lucas, Él se le aparece a los discípulos ya resucitado. Lucas 24, 36 en adelante dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces espantados pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, o sea, tóquenme, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él comenzó a comer. Imagínate, resucitado comiendo pescado con miel. Entonces Él los tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y les dijo, mira lo que Jesús les dice allí: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí está el santuario, ahí está el día de la expiación, que el cordero morirá, que lo llevarán la sangre para allá. Todo ese sistema hablaban de Él. Esto es lo que estaba escrito: yo tenía que morir. ¿Por qué ustedes se pusieron tristes porque yo morí? Si ustedes saben que a eso vine, soy el cordero. Y les dijo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, les mostró todo en Isaías, en Jeremías, en todo lo que hablaban de Él. Así que cuando hay una parte de la Biblia donde hablan de la ley, que Moisés mandó a apedrear tales mujeres, eso está en los 5 libros de Moisés. El otro pasaje donde dice Jesús que les mostró que lo que de Él decía la ley de Moisés, los profetas y los salmos, por ejemplo Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y cuando Pilato lo juzgaba, y Jesús no hablaba nada. Cuando Herodes lo juzgaba, y Jesús no le contestaba. Y el sacerdote lo interrogaba, y Jesús no contestaba. ¿Por qué? Porque en la ley los profetas decía todo lo que hablaba de Él, cómo iba a morir. Estos 5 libros, lo vemos ahí en la siguiente, es lo que los hebreos llamaban la Torá. La Torá en hebreo es la ley. Eso significa la palabra la Torá, la ley. Y cada vez que los israelitas dicen en la ley Moisés tal cosa, en la ley Moisés tal otra, no se refiere a los 10 mandamientos, no se refiere a la ley del pecado, la ley de la genética, de la herencia, que heredamos la tendencia al mal. Se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Cuando Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Qué cumplió Él? Cumplió todo lo que dice aquí. Que Él iba a ser el cordero, que se iba a dejar matar, que moriría en lugar del pecador. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Ahora pregunto, cuando todo se haya cumplido, ya lo que estaba escrito aquí de Él, del cordero y de eso, pasaría. Pero pregunto, cuando todo se haya cumplido, ¿esta ley pasará? No. Isaías 66, 22 y 23 dice que en el cielo por la eternidad guardaremos ¿qué día? Así que aunque todo se haya cumplido, esta ley es eterna.
mientras que esta estará hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabe qué parte no se ha cumplido de esta ley? Estamos en el día de la expiación y solo falta la fiesta de los tabernáculos. Cuando esa parte se cumpla, ahora sí, esto habrá pasado. ¿Pero qué parte de la Torah? Toda la parte simbólica del santuario. Génesis no pasará. Noé estará viviendo la eternidad. Lo del diluvio no lo podemos cambiar. Eso no va a pasar. Eso es historia real que recordaremos por siempre. ¿Está bien? ¿Cuántas leyes tenemos ahí? 3. Ahora sí, miremos un poquito el conflicto de estas dos. Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo así? Y porque hay un conflicto entre las dos leyes. Busquemos Romanos nuevamente. Romanos 7. Y en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Jesús mismo lo dijo: el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Hay una lucha entre esas dos leyes, ¿cierto? ¿Ustedes la sienten? ¿Cómo es la solución a ese conflicto? Cristo dijo: bueno, mira, como yo veo que esta ley se está peleando con la ley de tu mente, como yo veo que la ley del pecado que está en ti te jala hacia el pecado, se revela contra la ley de Dios que yo escribí en tu mente y trata de llevarte al mal y a que peques y a que mueras, que como yo veo esa lucha, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar quitándote una de esas leyes y clavándola en la cruz. Pregunto, ¿cuál de esas dos leyes creen ustedes que Cristo, por ayudarnos, clavó en la cruz? Pero hay personas que dicen que fue la de los 10 mandamientos. Ahora tú te imaginas esta ley mala peleando contra la ley buena, y esa pelea no nos deja tener paz, y Cristo dice: tranquilo, Alberto, voy a hacer que tengas paz, te voy a quitar una ley para que ya no haya más pelea dentro de ti. Y llega y me quita los 10 mandamientos y ya ya no hay más lucha dentro de mí, porque ahora el pecado quedó haciendo, ya no tiene nada nada contra que rebelarse, porque ya no hay ley de Dios en mí, así que el pecado reina en mi corazón. Y eso me da pues tranquilidad. Ya no hay remordimiento, ya no hay nada, porque Cristo quitó esa ley y la clavó en la cruz. Si eso fuera así, ¿realmente Cristo nos ayudó? Imagínate la ley mala peleando contra la ley buena, y llega Cristo y dice: para ayudarnos voy a clavar la ley buena en la cruz y ya te ayude. ¿Eso es ayuda? Yo no sé si les conté un ejemplo. Eso me lo contó un amigo, yo no sé si eso fue verdad, pero él me lo contó. Me dijo: mira, yo iba llegando una noche a mi casa como a las 11 de la noche, venía en un taxi, y cuando el taxi dobló la esquina para llegar a mi casa, habían 3 hombres pegándole a un abuelito. Y yo me bajé del taxi y me metí a ayudar, y entre los 4 lo dejamos casi muerto. Se metió a ayudar, ¿cierto? Pero ¿ayudó a quién? ¿A quién tenía que ayudar? Al abuelito, que se defendiera de esos 3 hombres malos. Pero él ayudó fue a los hombres malos. ¿Eso es ayuda? Así que Cristo viene a la tierra a ayudarme y clava los 10 mandamientos en la cruz. ¿Eso es ayuda? Señor, esa no era la que me tienes que quitar, es esta, la que me lleva al pecado, el pecado es la muerte. Era la otra, Señor. Ay, me equivoqué, clavé la que no era. Pregunto, ¿cuál de esas dos leyes creen ustedes que es una maldición para nosotros? ¿Ah? La tendencia al mal y al pecado. Esa es una maldición. Si usted lee conmigo ahora en Gálatas 2, y volvemos a Romanos, mira que dice Gálatas 2:19, y ahora vamos a ver si podemos entender Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo es eso? Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pregunto, ¿cuál de estas dos leyes nos produce la muerte? La segunda. Ahora bien, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Resulta que esta ley es que el mal está en mí, que es la ley del pecado que está en mis miembros, hace que yo infrinja la primera. Entonces yo por la ley, por guiarme por esto, soy muerto para esa ley. Porque como me hace pecar, la tendencia al mal me hace pecar, y la paga del pecado es, ¿sí? La tendencia al mal me hace pecar.
¿Y qué es pecado? Infringir esa ley. Infringir la ley es pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces yo, por la ley, soy muerto para esta ley. ¿Se dan cuenta? Ahora lo podemos entender mejor. La ley, que es una maldición, nos mata para la otra ley porque nos hace infringirla. No son los 10 mandamientos los que Cristo clavó en la cruz, queridos hermanos. Ahora bien, ¿cómo resuelve el Señor este conflicto? Vamos a terminar en los últimos minuticos. ¿Cómo el Señor nos ayuda? ¿Usted quiere saber el secreto para vencer esto? Levanten la mano los que quieren saber el secreto para vencer esto. Oh, todos. Bueno, yo también. La respuesta la encontró Pablo y él la escribió en el capítulo 8, 1 y 2. Ahí está la respuesta. ¿Cómo logra Pablo resolver este conflicto? Que esta ley se revela contra la ley que está en nuestra mente y nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestro miembro, ese conflicto. ¿Cómo lo hace? Lo leo, dice, Romanos 8, 1 y 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está claro. O sea, noten que la parte final dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que una ley anula la otra ley. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una ley anular otra ley? A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo, tengo aquí este resaltador, pesa unos cuantos gramos. Mira qué ley se cumple aquí. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Todo objeto es atraído al centro de la Tierra. En pocas palabras, nos caemos. ¿Está bien? Si yo trato de escapar de la ley de la gravedad, digo, esa ley no es conmigo, a mí esa ley no me va a dominar. ¿Qué pasó? ¿La ley me dejó escapar? Voy a escapar de la ley de la gravedad, esa ley no me va a mí impedir ser libre. ¿Qué pasó? La ley no me deja, me jala y me lleva para abajo. No hay manera que yo suba. ¿Cómo podemos entonces anular la ley de la gravedad? Les pongo un ejemplo. En Bogotá, una vez fui a dar unas conferencias en una iglesia que queda detrás del aeropuerto. Se llama Engativá. Me gustan mucho los aviones, así que decidí el domingo irme más temprano. Me fui como a las 4 de la tarde, porque dije, de 4 a 6 voy a ver aviones entrar y salir, porque de ese lado del aeropuerto hay una malla y a unos cuantos metros pasan los buses. Así que ahí en el césped hay mucha gente que va a ver los aviones. Ahí me senté a las 4 de la tarde y por 2 horas vi salir y llegar aviones. Como a las 6 de la tarde me disponía a irme a la iglesia que quedaba a unas 3 o 4 cuadras de allí. Cuando veo que va rodando de la terminal de pasajeros hacia la pista de carreteo un jumbo de la aerolínea Lufthansa, un 747, es un avión que carga 350 o 400 pasajeros. Pesa 390 toneladas. Eso es mucho. Tiene 18 ruedas, es como una tractomula. Así que va rodando pesadamente, se va hacia la cabecera de la pista y yo dije, voy a esperar y ahí sí me voy para la conferencia. Fue hasta el final de la pista, se alineó y comenzó a rodar y debe alcanzar más o menos unos 300 kilómetros por hora debe alcanzar para que comience a elevarse, 350 kilómetros por hora. La pista es de 4 kilómetros. Donde yo estaba parado era unos 200 metros hacia la pista. Y viene pasando, y a medida que se fue acercando, yo comencé a sentir bajo mis pies, a la distancia que estaba, una vibración como si estuviera temblando, y es que estaban pasando frente a mí 390 toneladas a 300 kilómetros por hora. Y comenzó a pasar así, y yo decía, ¿cómo pesa ese avión? Se ve pesadísimo, y pasó, y una vez que pasó dejó de temblar la tierra.
y de repente, llegando al final de la pista, elevó la proa al cielo y sus 18 ruedas se desprendieron de la pista y comenzó a subir como una plumita. Guardó sus 18 ruedas bajo el fuselaje, subió hacia las nubes del cielo de Bogotá, giró a la izquierda, mira que se iba poniendo pequeñito, 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 y se fue para Frankfurt. Y yo me fui para Engativá a predicar. Pero a mí me impresionó cómo pueden 300 toneladas elevarse como una plumita. ¿Y dónde está la ley de la gravedad? ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que el avión está diseñado y fabricado de tal manera que él cumple lo que se llama la ley de la aerodinámica. Y él al cumplir la ley de la aerodinámica puede anular la ley de la gravedad. Y por eso vuela. Por 10 horas voló sobre el océano Atlántico hasta Frankfurt. Ahora bien, cada vez que yo veo un avión pasar, yo siempre no puedo evitar pensar, va cumpliendo la ley, va cumpliendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué vuela? Porque cumple la ley. ¿Cuál ley? La ley de la aerodinámica. Si él dejara de cumplir la ley de la aerodinámica, si una de sus partes se partiera alguna cosa y ya no cumple más la ley de la aerodinámica, la ley de la gravedad lo hará caer y se estrella. Y la paga es la muerte. Ese es un ejemplo un poco complicado. Pero yo tengo aquí, por ejemplo, cables. Aquí hay unos cables, este micrófono es inalámbrico. Pero hay una ley también que de pronto más común para todos nosotros, y es que los seres humanos, por ser 75% líquido, somos conductores de la electricidad. Como quien dice, somos buenísimos para electrocutarnos. Usted agarra un cable que tenga electricidad y zzz, ahí quedó. ¿Y qué pasa cuando los voltajes pasan por su cuerpo? La electrocución, la paga es la muerte. Es una ley. Si tú tocas algo eléctrico, te va a pasar la corriente porque somos conductores de la electricidad. Es una ley. ¿Pero qué se han inventado? Algo que tú puedes agarrar un cable y no te pasa la corriente. ¿Cómo se llama eso? El aislante. ¿Y cuál es el aislante por excelencia? El caucho. Y por eso los cables están todos recubiertos de caucho. Y tú puedes agarrar un cable que por dentro pasa la electricidad, pero por estar recubierto de ese aislante que es el caucho, tú lo agarras y ¿qué pasa? La ley de la electrocución no se cumple en ti, porque el aislante está de por medio y la ley del aislamiento impide que te electrocutes. ¿Qué usan los trabajadores de la electrificadora? Botas de caucho. Y ellos trabajan en la calle y cables en el suelo y ellos pueden pisar y no les pasa nada porque tienen ¿qué? Botas de caucho. Ahora bien, voy a leer nuevamente este texto, pero voy a cambiar las palabras por su equivalente. A ver, en el ejemplo de la electricidad y la electrocución sería el pecado que nos da la muerte. ¿Qué representará Cristo? Que nos aísla y nos protege para que el pecado no nos haga daño y al no pecar no mueres. El aislante del caucho, ¿cierto? Así que yo quiero que ustedes me acompañen para terminar con la lectura de Romanos 8, 1 y 2, pero lo voy a leer cambiando las palabras por el equivalente del ejemplo. Síganme despacio. Lo leo cambiando las palabras. Dice, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ¿me están siguiendo? Ahora pues, ninguna electrocución hay para los que andan con las botas de caucho. Los que no andan descalzos, sino que andan con las botas de caucho. Versículo 2. Porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me han librado de la ley de la electrocución y de la muerte. ¿Está claro eso? O sea que, ¿qué es Cristo para nosotros? Las botas de caucho. Quiere decir, queridos amigos, que no te puedes ir para la calle sin botas de caucho. Porque Satanás riega por la calle cables y cables para ver quién viene descalzo y pequé, Señor, pequé. ¿Y por qué pecó? Porque se fue sin zapato para la calle.
no oró, no hizo el devocional, no anda unido a Cristo, no anda, vive Jehová en cuya presencia estoy, anda solo, sin zapatos, y hay tantos cables pelados por la calle que Satanás ¿a qué? Ha dejado por allí. ¿Ustedes se acuerdan de José? Aquel muchacho de 17 años entró un día a hacer los oficios de la casa y notó que la casa estaba como sola. Y de repente la señora Potifar salió con una bata toda transparente, medio abiertica por aquí, y comenzó ta na 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 na. Y José, y ella comenzó, José, José, señora, ¿dónde están todos? Tranquilo, estamos solos, le di el día libre a todos. José, duerme conmigo. Mi esposo está en la guerra, nadie nos va a ver. Ven, José. Ustedes saben la historia. ¿Qué hizo José? Yo le pregunto, ¿ese día José llevaba botas de caucho o iba descalzo? Llevaba botas. Y Satanás le atravesó un cable de alto voltaje. Y José lo pisó y no le pasó nada. Y José se fue vencedor de la prueba. ¿Se acuerdan de vive Jehová en cuya presencia estoy? La Biblia que dice de José dice, y Jehová estaba con José. Así que cuando José entró a hacer los oficios, ¿iba solo? Iba acompañado. José tenía dos opciones. O se iba con la señora Potifar a la alcoba y dejaba a Jesús, o se iba con Jesús y dejaba a la señora Potifar. ¿Cuál de las dos cosas hizo José? Se fue con Jesús y dejó ahí atrás al pecado. Queridos hermanos, ¿andas descalzo todavía? Mira la manera de vencer, porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me han librado de la ley de la electrocución y de la muerte. Yo quisiera que pensara seriamente que la vida cristiana no es un juego, no es que se me olvidó, porque un olvido significa allá afuera caer en el pecado, porque Satanás tiene mucha electricidad suelta por allí, ¿sí o no? Así que, ¿cuál es el llamado de hoy? No andes descalzo, anda con las botas de caucho, anda con Jesús.